Pues la Unión Deportiva Lanzarote, en plena borrasca Terés, fue capaz de ganar su partido ante el Villa Santa Brígida. 3 puntos importantísimos para el conjunto rojillo, que por lo menos quiere seguir peleando la opción de meterse en playoff. Lo tiene muy complicado, pero sí que es cierto que por lo menos este partido, que era complejo y difícil, lo sacó adelante después de 2 meses y medio muy malos en cuanto a resultados se refiere. Pues por lo menos estos 2 puntos se quedaron en casa. 2-0 se impuso el equipo de Ángel López, y es verdad que luego repasaremos un poco la tabla clasificatoria. Ahora mismo la ventaja o la desventaja en el playoff es menor, pero sí que es cierto que el conjunto rojillo cuenta con un partido más. Ahora mismo tendría que sumar prácticamente la totalidad de puntos y esperar además pinchazos de los equipos de arriba. Ha ascendido en concreto esta última semana de la 10ª posición a la 7ª, pero no deja de ser menos cierto que lo sigue teniendo muy complicado. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillén. Hablaremos de este partido, de una tercera división que nos dejó también la suspensión de toda la jornada prácticamente, salvo este encuentro. El Unión Sureza, por ejemplo, no jugó, el San Bartolomé tampoco jugó, y nos quedamos, Robert, con la victoria de una Unión Deportiva Lanzarote que era vital si quiere mantener, aunque sea unas mínimas esperanzas de poder llegar a playoffs. Lo comentamos, que es muy complicado, pero desde luego, si no hubiese ganado el domingo, ya hubiese dicho adiós definitivamente, y por lo menos mantiene mínimamente una esperanza. Bueno, yo me reitero en mi argumento de la semana pasada. Creo que lo tiene imposible. La diferencia, a pesar de que se ha recortado en 3 puntos después de este partido del fin de semana, una buena victoria por 2-0 ante un buen equipo como es el Villa Santa Brígida, le va a ayudar a recuperar sensaciones y es un punto a favor de la Unión Deportiva Lanzarote. Pero la realidad es que con un partido más siguen siendo 7 puntos, una jornada menos, para mí sigue estando muy complicado, por no decir imposible. Es el mismo argumento, como decimos, de la semana pasada, pero sí que es cierto que le va a venir muy bien al conjunto rojillo haber podido, después de hasta 6 semanas, conseguir una victoria que le da aire, que le permite ver el futuro de otra manera, con 2 goles, el primero de Nacho Forlino, final del partido, aunque fue superior la Unión Deportiva Lanzarote. También envuelto en una semana en la que, comentabas tú, por la borrasca Terés, no pudo entrenar, algo de gimnasio, algo de carrera, pero las instalaciones no se lo permitían, y fue una semana difícil y complicada para los de Ángel López. Aún así, consiguieron un muy buen triunfo, Guille, con ese gol en el 81 de Nacho Forlino, y ya cuando el partido llegaba a su fin, Javi Martín, con un golazo, hizo el 2-0. El Villa Santa Brígida ahora mismo queda por debajo de la Unión Deportiva Lanzarote, ambos con 40 puntos, pero sí que es cierto que esa es la lectura positiva principalmente, que uno de los equipos que se encontraba por encima del conjunto rojillo ya está por debajo. Es verdad que están en igualdad de puntos, pero por lo menos, entre comillas, se quita uno de los rivales. Ahora mismo, Robert, la situación en la tabla es la siguiente. El conjunto rojillo es 7º con 40 puntos, 47 tiene el Club Deportivo Mensajero, con un partido menos, es decir, son 7 puntos reales, pero virtualmente podrían llegar a ser hasta 10 si el conjunto palmero gana el encuentro aplazado de esta semana. Y el Tamaraceite, que se coloca como quinto, ahí estamos viendo la clasificación, tiene 48 puntos, es decir, de uno y de otro está a 7 y 8 puntos respectivamente, con un partido menos, que pueden ser hasta 10 u 11 puntos, Robert, a falta de 7 jornadas para la conclusión de la competición. Lo dicho, creo que la semana pasada pues comentábamos que prácticamente tiene que ganar todo, si no tiene que ganar todo, y además esperar 2 o 3 pinchazos, tanto del Tamaraceite como del Mensajero. Sigue siendo muy complicado, Robert, pero sí que es verdad que esta victoria mínimamente mantiene algo de esperanza. Bueno, yo discrepo. Creo que... ¿Tú crees que no hay ya opciones, no? No, yo creo que no, Guille. Lo siento por la Unión Deportiva Lanzarote. Ojalá me equivoque, cuidado. Pero la realidad es que sigue siendo una diferencia muy grande y muchos equipos por delante todavía. Creo que además los rivales son de entidad, no son rivales que hayan llegado por casualidad, son rivales que por presupuesto, por plantilla, por objetivo inicial de la temporada tendrían que estar ahí, y que en estas últimas jornadas van a ceder muy pocos puntos. Quizá en enfrentamientos directos sí, pero porque no pueden sumar los 2, pero la realidad es que tiene que recuperar 4 partidos. Sí, bueno, sigue siendo prácticamente imposible, pero yo, desde luego, esta victoria sí que le otorga mínimamente algo más de chance, porque si hubiese empatado o perdido, obviamente ya diría adiós, pero ganando, yo lo que quiero es por debajo. Lo que quiero es equivocarme en el análisis, Guille. Sí, bueno, ahora mismo también la circunstancia del Tenerife C, de lo que puede hacer o no hacer de cara al playoff. El más damnificado de la jornada. Sí, ese empate ante la Sociedad Deportiva Tenisca. De hecho, te quería comentar, porque el otro resultado, el único que ha habido en la jornada, ha sido el empate sin goles entre el colista, el Tenisca, y el Tenerife C, que la verdad que ha sido un resultado
bueno, impactante desde mi punto de vista, sobre todo por la dinámica de uno y de otro. El Tenerife llevaba 6 partidos de manera consecutiva perdidos, el Tenerife C todo lo contrario, llegaba en muy buena dinámica y le arañó un punto el Tenisca, Robert, que todavía sigue muy lejos de la salvación, pero desde luego, tanto al San Bartolomé como a la Unión Surriaiza, que no han jugado, cuanto menos puntos sumen los de abajo, mejor le viene. Sí, es una buena jornada, por decirlo así, porque solo se han disputado 2 partidos para nuestros otros 2 representativos, tanto Unión Surriaiza como San Bartolomé Club de Fútbol, porque el Tenisca no consiguió la victoria. Pero le viene mejor, para mí, al Atlético Paso y al San Fernando. Creo que los dos, con ese partido que tienen de más, o pendiente, ganan por la mano a un Club Deportivo Tenerife que, según ellos, era el máximo rival para luchar por el ascenso directo. Bueno, pues la tercera división, lo dicho, no se disputó, Robert, el partido del Unión Surriaiza y del San Bartolomé Club de Fútbol. Recordemos que el San Bartolomé tendría que haber jugado en La Palma ante el Atlético Paso, y en el caso del Unión Surriaiza recibía a Arucas, que este partido, Robert, bueno, no sé si sabes, creo que todavía no estaban fijados los encuentros, pero tendrán que hay bastante lío en ese aspecto, sí, porque al coincidir con vacaciones también ahí está el problema arbitral. Los árbitros también tienen sus vacaciones, sus desplazamientos previstos, y es complicadísimo fijar, con todos los aplazamientos que ha habido, ya no solo a nivel vuelos y posibles movimientos, sino también aquí a nivel local, la parte de línea, jueces de línea, auxiliares, se está complicando muchísimo. Recordamos que ya había algún partido pendiente, tanto en la regional preferente como en la tercera división, y por supuesto en la juvenil división de honor, que no se disputó ni un solo partido, se suspendió la jornada al completo. Va a ser difícil a todos los niveles, a nivel delegación de Lanzarote, por supuesto la base muy complicado. Han enviado un correo con la necesidad de que los clubes se pongan de acuerdo en todos los partidos aplazados antes del día 9 de abril, pero aún así se le ha complicado muchísimo el trabajo a Valido y a su equipo. Sí, todos los años es verdad que ocurre. Sí, pero 2 seguidas, Guille. Pero, ¿qué está pasando? Que este invierno, claro, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel climatológico, está siendo el peor de la última década, con muchísimas interrupciones, con borrascas constantes. Llevamos 19 este año, muchas jornadas que se han paralizado, que luego no es fácil encontrar un encaje entre semana. Ni por árbitros, ni por instalaciones. Efectivamente, además, y también el arbitraje, porque, por ejemplo, en una isla como Lanzarote está muy limitado, y estamos hablando de suspensión de partidos en categorías base, suspensión de partidos en categoría nacional, ya sea que necesitan jueces de línea, que son esos propios árbitros, con lo cual ya sería tercera división de honor, pero también la preferente tiene jornadas arrastradas. La liga regional, que por cierto luego hablaremos, se paró, con lo cual en principio este próximo viernes encajará la jornada. Muchos partidos, muchos compromisos, pocos campos y pocos árbitros. Es que es una situación, yo no recuerdo que es ninguna tan compleja, porque ningún invierno ha sido. Ningún invierno ha sido. Y estos se han acumulado porque no ha dado tiempo a recuperar todos los del último parón. Ajá. Con lo cual abrió la manga la federación a la hora de designar esas fechas. Los equipos evidentemente se acogen a la normativa y han decidido cuándo. Y ahora, al haber una nueva jornada en la que se ha suspendido prácticamente la totalidad de la competición en el mundo del fútbol, pues se acumula un problema tras otro. Robert, el que sí jugó también, de una preferente que prácticamente paralizó todos sus encuentros, el Tinajo no jugó, pero sí el Sporting Tías, y lo comentamos un poco en la previa, por lo menos lo comentaba yo, que la verdad que no me atreví a poner ningún signo, porque el Sporting Tías es capaz de lo mejor y de lo peor, es capaz de perder contra el colista, es capaz de golear al líder, y en este caso se impuso al Villaverde 2-0. Robert, una victoria importantísima para el conjunto de Tías, que sale del descenso, es verdad que con un partido más que el Cotillo, pero la verdad que 3 puntos vitales para el conjunto de José Manuel Morán, y una preferente, Robert, que es precisamente lo que tú comentabas. Ahora mismo miras el calendario, los partidos disputados por cada cual, y hay equipos que han disputado 29 jornadas, otros 28, otros 27, e incluso hay algunos, como el Nidillos, por ejemplo, que ha disputado 26 partidos. Sí, Estamos hablando de que una variación de más menos 4 partidos en algunos casos. Ahí sí que le echo yo la culpa a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que es la que gestiona directamente esta competición. Creo que tendrían que haber intentado que se ajustasen los calendarios antes. También ha habido Copa Ruiz Caballero, al final algún equipo ha intentado, jugar solo un partido a semana, y se hace complicado. Ahora volvemos al mismo problema.
¿Es real la situación del Sporting Tías? Pues la verdad que no, porque está al borde del descenso. ¿Le viene muy bien este resultado y ha hecho un gran resultado? Sí, pero bien harían los de José Manuel Morán en estar preocupados, porque la realidad es que en el momento que se ajusten los calendarios la situación puede ser totalmente diferente. Se guarda un par de comodines el Club Deportivo Tinajo, pero también le viene mal, porque va a tener que desplazarse entre semana, volvemos a lo de siempre, jugadores que trabajan, vamos a ver cómo encaja el conjunto dirigido por Orlando Lemes ese ajuste de competición que van a tener que realizar y sobre todo la carga deportiva, tanto para unos como para otros. Y otra liga, Robert, pues muy tocada por el temporal, que por lo menos vivió una suspensión, ha sido la liga doméstica, la liga regional. Es verdad otro problema, que se disputó un partido, el que ya comentamos, entre el Club Deportivo Arrecife y el Aria Club de Fútbol, que se impuso 3-2 el conjunto capitalino. También no se disputó, pero sí se otorgaron los puntos al Club Deportivo Lomo en ese encuentro ante la Unión Surigaiza B. Saben que la Unión Surigaiza B se retiró de la competición, con lo cual todos sus rivales suman ese resultado de 4-0 o 0-4, en este caso el Lomo pues sumó ese 0-4 y los 3 puntos, y se suspendieron los siguientes partidos, Robert: Sporting Tías B, Club Deportivo Teguise; Unión Deportiva Lanzarote B, Club Deportivo Tite, que comentamos que era el partido más relevante o el más trascendente en cuanto a tabla clasificatoria; ese partido entre el Inter de Playón y el Puerto del Carmen, que también era interesante en la lucha por el campeonato; y el Valterra, que se medía al Club Deportivo Taiche. Todos estos encuentros, Robert, han quedado aplazados. La competición se paraba, si no estoy equivocado, hasta el próximo 10 de abril. Correcto. Y creo que no es oficial, pero se está barajando la posibilidad de que este viernes, para encajarlo en fechas, 27, si no estoy equivocado, se dispute esta pasada jornada. Esa es la idea, nos lo comentaba alguno de los técnicos de la primera regional, podíamos hablar también con algún jugador, que es lo que están intentando y barajando, la posibilidad de adelantar mejor dicho, de ajustar esos partidos aplazados para colocar la jornada en viernes. Recordamos que queda alguno también, pero la realidad es que el problema, volvemos a hablar de instalaciones, vamos a ver cómo se encaja, y volvemos a hablar de arbitrajes. Algunos árbitros ya tienen previstas vacaciones y viajes. Yo creo que en cuanto a instalaciones no habría, porque estamos hablando viernes, a las 9 de la noche, sí, puede ser más fácil. Viernes por la noche, sí, no entrenando a niños. El problema es, pues eso, que haya colegiados para pero es que se van a tener que ajustar también los partidos no disputados esta semana, cadete, infantil, juvenil. Sí, pero no creo que meta un cadete a las 9. Bueno, creo. No. La verdad que yo creo ojalá sean capaces, porque lo que está claro es que no estaba previsto que se disputase ningún partido esta próxima semana, y sí se van a tener que disputar. Bueno, las dos fechas que se han barajado para encajar esta última jornada suspendida en la Liga Regional es este viernes 27 o incluso el martes que viene, martes 31, antes de la Semana Santa, para disputarlo. Sí que es verdad que yo creo, Robert, que en la Liga Regional no supone tanto trastoque, por un motivo. El primero, el principal, es que todos los equipos son de Lanzarote, con lo cual no tienen que desplazarse. Que no es algo que, como comentabas, del Sporting Tías, etcétera, que es más complicado. Con lo cual, el Taiche, el Inter de Playón de Puerto del Carmen, el Taiche Valterra, etcétera, se puede disputar un martes por la tarde, un miércoles por la tarde. No habría tanta complejidad por el tema de los vuelos. Y luego sí que es cierto también, otra parte importante, es que la Liga Regional tiene menos jornadas, tiene de aquí a final de año bastantes parones, y yo creo que en cualquier momento sí se podría encajar. Sí, lo que pasa es que el formato de competición es diferente, tienen que acabar paralelo a lo que han ya empezado en Fuerteventura, tienen ahí ese tope donde tienen que tener decididas las 5 primeras posiciones. Bueno, así yo creo que en el caso de la regional hay algo más de margen, de maniobra. Sí, por supuesto. Y repito, al no tener que desplazarte entre islas es más fácil que se pueda encajar. Repito, a día de hoy, las fechas que se barajan para disputarse los partidos, en función de que los dos equipos se pongan de acuerdo, es este viernes por la noche o el próximo martes, día 31. En principio, yo creo que la gran mayoría de equipos preferirán, si se puede, jugar, el viernes por la noche, que es un horario más habitual para la Liga Regional, que no un martes. Salvo que tengan previsto vacaciones o viajes. Salvo que hay las plantillas más amplias, las plantillas de los equipos que están luchando le importa menos. Le importa menos, exactamente. No, pero como todos están jugando algo, ya sea, por ejemplo, en el caso del Tite, Valterra y Lanzarote B, metes en playoff y los de si arriba. Tienes 3 jugadores con unas vacaciones previstas de tu 11 titular, pues no te va a gustar nada. Toñito diría que no. Marco diría que no. Podemos, por ejemplo, no sé, si imagínate que Chede y Jonathan Torres este viernes están de viaje, pues igual. Tabo no le apetece. Tabo pues declina jugar. Como es lógico, al igual que si en la Tiñosa pues falta Jose y el otro, quizá hay jugadores que importan más que estén o que no estén. Robert, nos vamos al polideportivo. Venga, vaya derrota del Majet Tías, derrota ante el Alcorcón, lo comentabas tú en la previa, que era un partido que había que sacar sí o sí, en casa, cayó ante el conjunto madrileño, Robert, y ahora sí que sí, la salvación pues pende un hilo.
Pues la verdad es que está siendo una temporada para olvidar. Que tiene mala pinta, ¿eh? Tiene muy mala pinta por la tendencia. Creo que son 11, una victoria en 11 partidos. O 2 en 12, o una cosa así. Así es muy complicado. Una de 10. De los últimos 10, una victoria. Pues estamos hablando de que todo el margen que había conseguido al inicio de competición lo ha perdido y ahora ya, a pesar de que tiene los Basket Average a favor con sus rivales, no puede cometer ningún tipo de error. Tiene un par de enfrentamientos con rivales de lo llamada su liga, y esos partidos el Tías tiene que sacarlo, y uno de ellos es fuera de casa. La verdad que se ha puesto la competición, empezó relativamente bien, con números más de playoff de ascenso que de otra cosa. Y de hecho lo comentábamos un poco, que sí que es cierto que el Magic Tías tenía unos inicios de temporada bastante malos. En diciembre se reforzaba, sí, este año fue diferente. Y este ha sido antagónico, es decir, empezó relativamente bien. Recuerdo al principio de año que sumó en los 10 primeros partidos, creo que eran 6 victorias, bueno, unos números muy aceptables, incluso bueno, que lo situaban en una situación muy confortable de cara al descenso, incluso más cerca del playoff. Y de repente, no sé por qué motivo, la falta de rotación, la falta de profundidad, la equivocación a la hora de fichar, que yo estaba hablando también con gente del club, y al igual que me contaban que otros años los refuerzos de fuera sí que le estaban dando ese valor añadido al club, al equipo, pues este año no se acertó tanto con el mercado a la hora de confeccionar la plantilla. Y con todo eso nos planteamos una situación, Robert, vamos a decir crítica, dadas las circunstancias, con la salvación pues compleja ya. Este no era el espejo en el que se tiene que mirar, porque Alcorcón es un equipazo. Está luchando en la parte alta y al final es por plantilla, pues en teoría era un partido muy complicado. Pero sí que es cierto que lleva una evolución tan negativa el conjunto de Tías, que ya no tiene margen y lo ha ido eliminando paulatinamente. Ahora ya prácticamente depende de terceros y depende de sacar algún resultado en canchas donde no va a ser nada sencillo. Sí, ahora mismo está cuarto por la cola, empatado con el antepenúltimo. Y con el penúltimo. En este caso con el GESMAF, y con una ligera ventaja sobre el penúltimo, que es el Básquet Almeda. Así que, repito, una temporada que estaba siendo plácida, confortable en la mitad de tabla, incluso mirando hacia arriba, ahora mismo se ha complicado hasta el punto que, bueno, la salvación pues pende un hilo. Robert, nos vamos al polideportivo también, nos seguimos hablando del polideportivo, nos vamos a la Liga Guerreras Iberdrola. Y empezamos con la derrota del Zonzamas, una derrota mala, y luego, pues bueno, al final en esta categoría, que luego veremos también imágenes, se ha certificado el descenso del Cicar Lanzarote. Robert, de manera matemática, es verdad que virtualmente yo creo que hace tiempo está descendido el equipo, pero ya de forma matemática, después de la derrota este pasado fin de semana... Me llama la atención la marcha del Zonzamas. Creo que está siendo mucho más inesperada que la del Cicar. Cicar Lanzarote consiguió esa victoria en Las Palmeras, ahí estamos viendo esas imágenes de archivo, y a partir de ahí el Zonzamas la verdad que no ha levantado cabeza. Tenía unas ciertas posibilidades de incluso salir del play-out, de sumar algún punto necesario, alguna victoria necesaria contra rivales directos, y no lo está consiguiendo. Está en una dinámica bastante negativa. Como el Cicar Lanzarote ahí confirmó, ahí estamos viendo imágenes de esa última derrota, no era tampoco el rival más propicio para conseguir un triunfo, superaban a Vera, pero la realidad es que después de una temporada pues muy complicada, en la que no se empezó bien, en la que se empezó a trabajar un poco más tarde de lo normal, confirmó el pasado sábado con esa derrota el descenso de categoría a la primera división de Honor Oro, donde actualmente está también el Club Balonmano Puerto del Carmen, y que parece que también la va a perder, porque también ha perdido contra Colores Zaragoza la semana pasada, y puede incluso perder y llegar a plata el balonmano Lanzarote. No está siendo un buen año para el balonmano femenino. Todo lo bueno que fue la temporada pasada se está tornando en negativo, y con esos resultados del fin de semana se confirma, como decimos, descenso asegurado para el Cicar Lanzarote a División de Honor Oro, y prácticamente descendido el Puerto del Carmen también a División de Honor Plata. Pues malos resultados o mala temporada para el Puerto del Carmen, descenso matemático después de ese 21-30 del Cicar Lanzarote ante el Superamara Vera. La verdad que es verdad, como comenta Robert, no era el partido que había que ganar. La verdad que es verdad que el equipo de Tite Roy ha ido de menos a más durante la liga, empezó muy lejos de la competición, luego parecía que se igualaba un poco y por lo menos cogía el ritmo
competitivo de esta Liga de Herreras Iberdrola. Parecía que los resultados eran más ajustados, pero lo cierto es que ha sido una temporada con muy pocos puntos. Tan solo una victoria ante el Zonzamas en Las Palmeras, en ese último derbi, y a partir de ahí pues la gran mayoría de partidos cerrados con derrota. Es verdad, repito, mejorando a lo largo de la temporada, pero insuficiente. Robert, y nos vamos a despedir con otra de las noticias. A mí esta sí que este resultado me dejó extrañado. El San José Obrero, el balonmano Lanzarote, cayó ante el balonmano Ribeiro. El colista de la competición sigue segundo con 3 puntos de ventaja sobre el balonmano Ingenio, pero ahora con 2 partidos menos el Ingenio ya no depende de sí mismo para ser segundo. La verdad que fue extraño el partido y extraño sobre todo el resultado final. Bueno, se vio un poco beneficiado por ese triunfo del Balinox ante Ingenio, pero la realidad es que toda la ventaja que tenía en estos últimos 2 enfrentamientos los ha perdido. Creo que no está en un buen momento, además. Veníamos hablando de la mejoría del equipo, de los grandes resultados que estaba consiguiendo, de la solvencia a la hora de sacar adelante los partidos y ha perdido un poco esa solidez el conjunto de Tite Roy. A ver si la recupera porque necesita. Vamos a ver el partido contra Balinox en casa, si es capaz de puntuar, por lo menos puntuar, porque lo va a necesitar. La verdad que es llamativo, porque la temporada... Es que le queda un enfrentamiento contra Balinox Novas que si te vas a los números no puedes contar con que sumas. Y sin el Balinox ahora mismo está con 3 puntos de ventaja, pero con 2 partidos más. Es decir, que si el balonmano Ingenio ganase todo, ya no depende de sí mismo el San José Obrero, y le queda el Balinox Nova, que la posibilidad ahora mismo creo que por nivel de puntuar es pequeña, con lo cual... Si tuvieses que apostar algo no le ibas a apostar claro, a favor. Entonces al final se puede complicar hasta el playoff del balonmano Lanzarote, que sí que es verdad que una vez que lo descartamos de la lucha por el campeonato, contábamos con que pudiese clasificarse, pero ahora tiene opciones, obviamente. El Ingenio también tendrá que ganar todos sus partidos, que no va a ser tarea fácil, pero lo cierto es que ya no depende de sí mismo el San José Obrero para jugar playoff de ascenso. Con esto, Robert, nos despedimos. Una semana que ha sido bastante mala en cuanto a resultados se refiere y también con muchas suspensiones de partidos, sobre todo en el ámbito del fútbol, que por cierto antes hablábamos de la suspensión de todos los encuentros, vamos a decir, senior, ya sea preferente, regional o tercera. Sí, pero la base... Pero también decenas de partidos ha suspendido, todos los de la base, desde la categoría pre-Benjamín o Benjamín hasta la categoría fútbol y fútbol sala juvenil. Así que veremos a ver cómo se encajan todos estos partidos aplazados. Ahora, tarea complicada para la delegación de fútbol y para la Federación Interinsular de Las Palmas, que tiene que intentar orquestar todo esto para que en las competiciones acaben en tiempo y forma. Robert, nos despedimos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes les espero mañana en directo Marca. Que pasen muy buena noche.